Empiezo, si les parece bien, cediendo el uso de la voz a María Amparo Casar. Amiga, bienvenida. Muchas el gracias. micrófono. Muchas gracias, Gustavo, y felicidades por este encuentro empresarial. No es la primera vez que me toca estar con ustedes. Ya no voy a hacer algunos comentarios porque Toño me puede regañar. No, pero sí quiero felicitar mucho a Coparmex en general y en particular a Gustavo de Hoyos, porque creo que sí ha dado, y no se lo digo aquí nada más porque estoy en su casa y porque soy su invitada, lo he hecho públicamente, lo he hecho en mis editoriales, lo he hecho en la televisión, lo he hecho en la radio, porque creo que ha dado un ejemplo no solamente de la honorabilidad y la ética, que desde luego cuentan, ¿sí?, sino del pensamiento crítico, y creo que sí se ha destacado entre el empresariado mexicano como ese pensamiento crítico que va acompañado de siempre de argumentos y de propuesta alternativa. Así que lo hago ahora en tu casa, Gustavo, porque te lo mereces y sabes que no soy fácil para dar un halago. Bueno, dicho esto, les agradezco mucho su atención. Yo sé que el plato fuerte era Andrés Manuel López Obrador, pero ahora tienen a Casar y Rafael reeditando una tertulia de las mañanas. Ricardo, qué honor estar contigo. Me ha pedido Gustavo y Paco, Francisco, que pues hablemos sobre los retos. Yo quiero partir de tres premisas que no sé si comparten ustedes conmigo, pero que son tres premisas que han informado el diagnóstico que hago de lo que viene, de los focos rojos y de lo que estamos viviendo. Mis tres premisas, la primera es que no nos engañemos, que el voto por Andrés Manuel López Obrador no fue nada más un voto de castigo para los partidos tradicionales o para los dos partidos que han gobernado a nivel del gobierno federal, que son el PRI y el PAN, por la corrupción, por la impunidad, por la violencia, por la desigualdad. No, fue un voto también afirmativo. Y si no partimos de la base de que no es nada más que los otros, sus antecesores, le hicieron mal, sino que él está proponiendo, Andrés Manuel López Obrador, un régimen distinto, sí, creo que nos vamos a equivocar en nuestras propuestas o en nuestras críticas o cuando quepa también en nuestro apoyo. Esa es la primera premisa, que hay un voto afirmativo por López Obrador, no únicamente un voto negativo en contra de los gobiernos del PRI y del PAN. El segundo es que no hay presidente tan poderoso como Andrés Manuel López Obrador desde el primer trienio de Ernesto Zedillo, cuando apareció en México por primera vez el gobierno sin mayoría en 1997, con una gran diferencia. Como el propio Ernesto Zedillo lo dijo, yo llegué democráticamente, pero en condiciones de inequidad electoral, ¿no? Llega en condiciones de equidad electoral y llega con una gran legitimidad. Y mi tercera premisa es que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de poder. Con base en estas tres premisas quiero platicarles lo que veo por delante, y quiero dividir mi exposición. Ya me dirá Gustavo si toco un tema primero y en mi segunda intervención el segundo, o los toco juntos de una vez, tú me avisas. El primero es el de los contrapesos y el segundo es de lo que yo llamaría los focos rojos que estamos viendo aún antes de que empiece el gobierno de López Obrador, porque hemos tenido una transición inédita que nos deja ver muchas cosas. Entonces voy al primero. Durante muchos años escuchamos las grandes cosas negativas de los poderes, de los gobiernos sin mayoría, de los gobiernos divididos, y hoy muchos lamentan que hoy no haya un gobierno sin mayoría. Yo nunca fui de las detractoras de los gobiernos sin mayoría, lo que es más, dediqué buena parte de mi investigación académica a demostrar que los gobiernos sin mayoría eran igual o más productivos para el cambio e incluso para el cambio democrático, para el cambio estructural,
que los gobiernos con mayoría, y daba ejemplos como, por ejemplo, el PRI nunca pudo pasar una reforma laboral ni una reforma energética, aun cuando tuviera hegemonía, y ese tipo de reformas pasaron en los gobiernos divididos o sin mayorías. Entonces, nunca fui detractora, pero hoy muchos de los que fueron detractores quisieran ver un gobierno sin mayoría. ¿Por qué? Por una cosa muy similar a lo que pasa en los Estados Unidos, ya que venimos de esas elecciones, pues porque en los gobiernos sin mayorías los contrapesos, ¿sí?, se fortalecen y los contrapesos se ejercen con relativa mayor facilidad. Entonces, hoy tenemos pocos contrapesos. Los contrapesos en cualquier país, no nada más en México, provienen de 4 fuentes fundamentales. Desde mi punto de vista, son los contrapesos institucionales que están dados, por un lado, por las facultades que le otorga la Constitución al presidente, qué tanto puede hacer un presidente y qué tanto no puede hacer. Segundo, por las ramas de poder, por cómo funciona el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, por los órdenes de gobierno y por los órganos de autonomía constitucional. Esos son los límites institucionales, pero después vienen los límites marcados por la distribución del poder, porque el Congreso es un poder que en principio debe de contrapesar al Ejecutivo, pero el contrapeso será mayor o menor de acuerdo a la cantidad de asientos que tenga el partido del presidente y también en relación a la disciplina que tenga el partido del presidente. Estas dos favorecen a Andrés Manuel López Obrador. Y el tercero dentro de estos institucionales, contrapesos institucionales, son los órganos de autonomía constitucional. México es un caso anómalo, es el país en el mundo que tiene más órganos de constitucionalidad, de autonomía constitucional. A lo mejor son muchos, a lo mejor son pocos, pero poco a poco se le ha ido sustrayendo al Poder Ejecutivo cada vez más áreas de política. Bueno, estos hoy en día no sabemos qué va a ocurrir con ellos, a juzgar nada más por los discursos. Andrés Manuel López Obrador todavía no es presidente, a juzgar por los discursos, pues no, digamos, no son mayormente de su agrado. Después de los institucionales vienen los de políticos en términos de la distribución del poder político. Estos favorecen enormemente a López Obrador. Tiene mayoría en ambas cámaras para pasar cualquier ley y le faltan 20 senadores y le faltan 15 diputados para cualquier reforma constitucional, muy fáciles de conseguir porque nunca hay quórum completo en las cámaras, pero no me importa tanto lo que puede hacer, me importa lo que no puede hacer la oposición. El número mágico es el 33%. Ningún partido, ni el PAN, que es el partido, la segunda o la primera minoría en las cámaras, no tiene ni remotamente el 33% para hacer una acción de constitucionalidad, para vetar una ley que le parece inconstitucional, para vetar un nombramiento a la Fiscalía, en fin, la oposición, que ya de por sí está pues bastante maltrecha hoy en México, simplemente no le da la aritmética. Para poder frenar algo necesita juntarse el PAN con 3 partidos o con 4, dependiendo de qué cámara estemos hablando, más allá de la crisis interna que puede estar viviendo la oposición, de tal manera que la distribución del poder lo fortalece. Vamos a los límites sociales al Poder Ejecutivo. Los límites sociales son básicamente 3, podríamos ampliar las categorías, pero está por un lado los empresarios, por otro lado los medios y por otro lado la sociedad civil. Los empresarios, perdón por estar en un foro empresarial, me cuesta menos trabajo en este foro empresarial hacerlo que en cualquier otro, pero desde mi punto de vista han dejado mucho que desear en términos de lo que decían eran sus principios y sus objetivos. Hemos visto a un empresariado, lo digo solo como un ejemplo, la foto de anteayer en la primera plana del Financiero, en donde están pues aquellos que tienen el 90% de los contratos del aeropuerto sentados alrededor del presidente electo y permitiéndole al presidente electo que dé pues la conferencia de prensa con lo que sé que mañana va a estar por aquí,
con usted, Salvador Camarena, llamó el Pacto de la Alcachofa porque se juntaron en el restaurante La Alcachofa, ¿no? Entonces, así como el Pacto por México, tenemos el Pacto de la Alcachofa. Pues realmente, cuando menos, para no poner calificativos de otro tipo, sorprendente el papel de los empresarios. De pronto, bueno, pues cuando gana, muy echados para atrás, luego un poco echados para adelante con el aeropuerto, pero cuando viene la decisión, otra vez para atrás. Una vez más, creo que ustedes tienen la fortuna de haber dicho desde el día 1 que más allá de filias y fobias, más allá de filiaciones partidistas, que las pueden tener y se vale, Gustavo de Hoyos lo dijo claramente, no, nosotros como Coparmex, nuestros centros regionales, no damos un cheque en blanco. Iremos analizando política por política y en aquellas políticas en las que estemos de acuerdo, políticas públicas, apoyaremos con todas nuestras fuerzas a Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, y en aquellas en las que estemos de acuerdo también las combatiremos con todas nuestras fuerzas. Creo que es lo que corresponde a un analista político y es lo que corresponde también a una confederación como son ustedes, pero insisto, creo que son garbanzo de a libra. Los medios, pues, ¿qué les digo? Ustedes, hablar de los medios es hablar de muchas cosas, pero bueno, los medios están los medios tradicionales, tanto escritos como electrónicos, pero también están las redes y está la comentocracia. De estos tres, pues yo les diría, la comentocracia es la que está, digamos, no toda, porque en todos lados se cuecen habas, hay buenos y malos analistas, hay analistas viscerales y analistas que argumentan, pero creo que son quienes están dando básicamente la batalla. Los dueños y editores de los medios tradicionales, pues pasa lo que siempre, se alinean con el gobierno en turno y yo por ahí no veo gran esperanza. Comentaba hace un rato con Ricardo Rafael que a los medios les pasa un poco como a los gobernadores, ¿no? Los gobernadores no pueden ser un contrapeso porque dependen fiscalmente del Ejecutivo, ¿sí? Pues los medios les pasa más o menos lo mismo. No se pueden dar el lujo de la independencia porque son dependientes económicos del gobierno. De allí vemos pues el estilo del Congreso, ya sabemos cuál va a ser el sello de la casa en el Congreso, lo vimos con la licencia de Manuel Velasco, ¿sí? Que primero sí se votó y en una cuestión inédita en contra de toda legalidad, volvieron a llamar a votar para poderle dar licencia al senador Velasco, bueno, senador, gobernador, lo que haya sido, porque como eran las dos cosas al mismo tiempo, las amenazas de que la mayoría de diputados de Morena iban a pedir que desapareciera el Congreso de Morena, o las cuestiones como la ley Tabasco, en donde se va a exceptuar de licitaciones a la obra pública, digamos, a los proyectos estratégicos y generadores de empleo podrán ser adjudicados directamente, ¿no? Y creo que la mayoría tienen derecho a actuar como aplanadora, pues tienen la mayoría, legítimamente tienen la mayoría, pero lo que no puedes hacer es ir contra pues, la legalidad, ¿no? Y no puedes tampoco, digamos, o sea, en una democracia no se debe de legislar de manera impositiva y apresurada. Los estados, ya dije, pues difícilmente pueden ser un contrapeso por su debilidad fiscal. Es cierto que tiene solamente 5 gubernaturas, pero tiene 21 congresos locales, 19 congresos locales, entonces los tiene agarrados. Entonces, ahí tampoco veo un contrapeso. Y finalmente, dentro de los sociales que mencioné, a los empresarios y a los medios, faltan las organizaciones de la sociedad civil. No sé qué vaya a pasar honestamente con las organizaciones de la sociedad civil. Están muy estigmatizadas, las veo en general echadas para atrás. Yo me pregunto cuestiones como que fueron muy combativas de no al fiscal carnal cuando estaba Cervantes y de repente no he oído un hashtag no al fiscal carnal en el caso de la terna que ha propuesto el presidente. Y ahí, una vez más, un reconocimiento por este esfuerzo gigante que están haciendo por la iniciativa del 102.
Y lo último son los mercados internacionales. Ya me estoy pasando, le voy a regresar y me quedo el segundo tema para la segunda intervención. Ya saben ustedes lo que ha pasado con los mercados internacionales. Mi punto de vista es que el mayor contrapeso a López Obrador, porque no estoy viendo contrapesos por otro lado, va a ser la realidad. Una realidad, ¿sí?, que si bien sí imagina, porque es el hombre que más conoce, yo creo, al país, realmente lo chancleó durante más de 12 años. Una cosa es conocer el país y otra cosa es conocer el aparato burocrático y diseñar cosas para que pasen. Las instrucciones del presidente no se vuelven, no se materializan porque las emita. Tienen que pasar por un proceso y ahí creo que se va a topar, por un lado, con los indicadores de la realidad, que es terrible en este país y que no se va a poder resolver tan fácil, y por otro lado, con un aparato burocrático con capacidades muy bajas. No basta las ganas de bajar el 97% del índice de impunidad en México para que ésta baje. Si se queda con esta Procuraduría que tenemos, seguiremos teniendo índices del 97%. Y después hablo de los focos rojos. Gracias, Gustavo. Gracias, María Amparo. Antes de pasarle el uso de la voz a Ricardo Rafael, omití en un principio reconocer y dar la bienvenida, aunque lo mencioné muy temprano en la apertura, a nuestros expresidentes presentes, algunos no estaban, así es que aprovecho aquí para dar la bienvenida a Bernardo Davín, a Toño Sánchez desde Rivera, a Jorge Osejo, Alberto Espinosa, a Alberto Núñez y a Gerardo Gutiérrez Candiani. Bienvenidos siempre, muy queridos en casa. ¿Quién me falta? Ya no alcanzo a ver. Gerardo Aranda, amigo, no te había visto. Bienvenido, Gerardo. Ya nos ha planteado Ricardo María Amparo su visión acerca de qué pasó el 1 de julio, cómo se originó este voto de castigo. Creo que también ha delineado con gran precisión por qué el presidente electo está llamado a ser por mucho el presidente de la República más poderoso que hemos tenido en épocas recientes. Creo que ha hecho una clara definición de cuáles son los límites de los contrapesos legales y los fácticos que existen. Te preguntaría, ¿cuál es tu visión de la coyuntura? ¿Cuál es tu visión de cómo puede madurar la democracia? ¿Cómo este cambio de régimen, cambio de época nos implica retos? ¿Cuál debería ser el papel de la sociedad? Gustavo, muchas gracias. Agradezco mucho la amistad que implica esta invitación. Me felicito yo también de poder reunirme con María Amparo Casar en este lugar y que seas una especie de Leonardo Curcio aquí moderándonos a los dos. Veo a muchas amigas y a muchos amigos que a lo largo de los años nos ha reunido la fraternidad alrededor de un país que en estas épocas, temo, tiene como principal defecto su ausencia. Preguntan en la mesa hoy cuáles son los principales desafíos de la democracia y la respuesta a esa pregunta intentaré atender la coyuntura como me pides, Gustavo, pero déjame ponerlo en un plano un poco más amplio y asumir con ustedes lo que yo creo es el principal desafío de nuestra generación. Siempre es difícil esto de definir generaciones, pero pues los que estamos o las que estamos aquí reunidos tenemos un desafío principal y déjenme frasearlo por genérico que se escuche de la siguiente manera: igualar las libertades. Este es un país donde el ejercicio de la libertad es profundamente desigual. Si me paseo por la montaña de Guerrero o recorro los ranchos de Tamaulipas o quiero dedicarme a transportar alguna mercancía o a comenzar un negocio, si quiero
apostarle al ascenso social por la vía del estudio, si quiero volverme un investigador de alguna rama científica, mi país, lo digo con franqueza, no nos entrega a todas y a todos las mismas condiciones para ejercer la libertad. Ese sistema de leyes e instituciones que está en la Constitución nos deja hoy librados a una tragedia, que es una Constitución pequeña en su cobertura territorial. No alcanza, es como una cobija pequeña, si me permiten poner el ejemplo, no alcanza para cubrir con sus instituciones, sus derechos, sus obligaciones a todo el país. Y desde luego es una Constitución que opera de manera desigual en función de marcadores que son todos muy arbitrarios y la mayoría tienen como principal responsable a la cigüeña. Es la cigüeña la gran decididora del ejercicio de las libertades en nuestro país. Y en ese sentido, si me preguntan cuáles me parecen las amenazas de la libertad, me permitiría concretar tres. La primera, en efecto, es la desigualdad, la económica y la de trato. La segunda es la corrupción, que es quizá el elemento con mayor potencial para desigualar. En una sociedad corrupta, quien tiene recursos se beneficia de las instituciones y quienes no lo tienen se ve vulnerado y lastimado. Y la tercera amenaza, que nos trae a todos un poco inquietas, es el regreso de pulsiones autoritarias. A ustedes les dijeron que nosotros veníamos de bateador emergente del invitado original y les mintieron. En realidad nos pusieron aquí como digestivo. No les dieron digestivo, espero, porque les vamos a ayudar a digerir un poco decisiones que todavía cuesta un poco entender. Igual que María Amparo, divido mis planteamientos en tres. El primero creo que va a generar discusión con ella y es tratar de definir si Andrés Manuel López Obrador es causa o efecto de la Cuarta Transformación. Y esa caracterización, hombre, define mucho lo que uno puede hacer frente a esa realidad. El segundo tema que me interesa mucho abordar es el pleito carente de fraternidad entre dos tribus mexicanas, los chairos de un lado y los fifís del otro. Y perdonen que simplifique, pero ahora intentaré darle mayor densidad a ese pleito. Y el tercer tema es una pregunta más que un tema, y es ¿qué se requiere en esta época para tener el coraje de decir la verdad? Cito a Michel Foucault porque la frase es de él, y adelanto que el coraje para decir la verdad no es el coraje para decir cualquier tontería, es el coraje para influir con la verdad. Y en efecto sí estamos en una época donde la libertad para ejercer ese coraje podría estar amenazada si no nos dotamos de circunstancias, de situaciones, de balcones, de inteligencia para mantener ese coraje. Comienzo con el primer tema y la conversación se encuentra muy de cerca con lo que planteaba María Amparo. Dice María Amparo que el voto por Andrés Manuel López Obrador no fue un voto solamente de rechazo a las otras opciones, sino fue, dice ella, un voto en afirmativo. Y coincidiría con ella, pero sí vale la pena decir que prácticamente todas y todos los que estamos aquí somos responsables de lo que ocurrió el 1 de julio. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos, 8 de cada, es un mundo, queríamos un cambio, punto. Y en los últimos años dimos, cada quien desde su trinchera, hablo de la prensa, de las organizaciones intermedias, de las no gubernamentales, de los partidos, en fin, de la academia, dimos una batalla muy fuerte en dos temas. Uno, la corrupción. Recordarán que aquí ustedes se pusieron a orquestar la 3 de 3, entre otras cosas. Que dimos una
batalla desde los medios muy potente. A ver, sin la Casa Blanca no habríamos podido emblematizar lo que queríamos decir con conflicto de interés y con aquello que no se valía. Y dimos también batallas muy potentes con respecto a la falta de Estado de Derecho, que así como en el caso de corrupción se emblematizó primero en la Casa Blanca y después en otros temas o en otros expedientes como la estafa maestra, en el caso de las instituciones, digamos, fallidas, Ayotzinapa se volvió el otro gran elemento emblematizador, diría yo, quienes conocen el ejemplo, la piedra roseta que nos permitió traducir las falencias de nuestro sistema de justicia. Si ustedes revisan la curva de popularidad de Enrique Peña Nieto, su caída comienza el 26 de septiembre de 2014, se profundiza con el anuncio de la Casa Blanca y el pésimo manejo frente a estos dos temas, y luego se consolida con la invitación de Donald Trump. Son tres momentos, no abordaré el tercero, pero sí me quedo con estos dos momentos como la manzana que a las Evas de este país nos entregó conciencia y nos dijo: hasta aquí, no podemos continuar ni con este Estado ni con estas instituciones. Ahora, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador fue el beneficiario de ese sentimiento generalizado de rechazo? En parte porque no es un hombre necio, es un hombre tenaz. Sí saben cuál es la diferencia entre necio y tenaz, ¿verdad? El éxito. Es un hombre con una tenacidad admirable. Segundo, porque construyó a lo largo de su trayectoria la imagen de un hombre incorruptible y no próximo a esas instituciones fallidas. Pero también es cierto que hubo una campaña francamente digna de cualquier laboratorio de análisis político. Es decir, una campaña donde el tercer lugar se dedicó a pegarle al segundo lugar para que el tercer lugar llegara, porque así empezó la campaña. Sí, hubo errores bárbaros y en efecto me atrevo a decir que es el gran beneficiario de un estado de ánimo. Dicho esto, hay dos maneras de reaccionar a tal caracterización. Una, y sí me parece que hay un segmento de la población que está en esa, asumiendo que entramos de vacaciones. Tenemos un presidente que debemos tratarlo como si fuera producto milagro, que va a resolverlo todo, y bueno, pues los que veníamos dando la batalla nos podemos ir de vacaciones, vacatio legis, de aquí a que él nos demuestra que puede con todo. Yo estoy convencido que es una falta de respeto a la investidura presidencial tratar a Andrés Manuel López Obrador como un producto milagro. Aún si él me lo pidiese, me parecería una falta de respeto a la investidura. Del otro lado están quienes en efecto no están dispuestos a ofrecer el cheque en blanco y están en el ánimo de revisar cada tema por sus propios méritos. Me temo que los primeros son los chairos y los segundos están siendo tachados de fifís. Pero en realidad, cuando uno lo que tiene enfrente es el enorme desafío, y cuando digo uno, no es el presidente, somos nuestra generación, de hacer que la Constitución gobierne en todo el territorio, cuando tenemos el desafío de igualar las libertades, no es posible que nuestra mejor apuesta sea la del producto milagro. Y no nos pueden pedir que el músculo de exigencia se guarde en una suerte de congeladora. Ahora, puestas así las reflexiones, sí tenemos que tomar conciencia, y supongo que esto es a lo que hacía referencia a María Amparo, que López Obrador, aunque ese no fue el tema principal de su campaña, sí atiende políticamente al grave problema de la desigualdad de nuestro país. Y creo que ya no hay manera de darle la espalda a ese problema gravísimo, en ningún lado, en ningún momento, porque esa es la principal
el principal adeudo que tenemos con nuestro país. Un país donde el 1% de la población tiene el 26 centavos de cada peso que se produce, ¿no? Un país donde el 10%, según el estudio de Oxfam, tiene 60% de la riqueza que se produce. Un país donde hay mexicanos que viven con 77 pesos diarios. Yo quiero saber quién puede pagar una renta, transporte, educación, salud con 77 pesos diarios, y que en ese mismo país hay quien vive con 2,5 millones de pesos de ingreso diario. Tenemos un mexiquito conectado con Suecia, conectado con Noruega, donde viven aproximadamente 2 de cada 10 mexicanos. Entonces, lo que sean 8, 2 no es sorprendente. 20% de la población es global, es competitivo, es productivo, tiene buenos ingresos, pero hay un mexicote que en efecto está viviendo sistemáticamente la desigualdad. Una desigualdad que el Estado no ha servido para resolver. La corrección de la desigualdad del Gini, que es el instrumento que se utiliza para medir la desigualdad, que ocurre en países como Francia o como Inglaterra, como Estados Unidos, una vez que el gobierno cobra impuestos y ejerce el gasto, es una mejora del 30, del 25%. En nuestro país la intervención del Estado, cobrando impuestos y ejerciendo el gasto, logra una mejora de la desigualdad de 1.7. Es un Estado que no sirve para eso. Y ojalá y solo se tratara, es imposible, de la desigualdad económica. Pero lo decía yo al principio. La desigualdad de trato, sinónimo de la discriminación, nos cruza como espada todo el cuerpo social. Mujer, varón, moreno, blanco, norte, sur, viejo, joven, niño. Y empezamos a sumar categorías sospechosas, estigmas, y desde luego que lo que tenemos es un país profundamente fragmentado. Esa no es novedad para nadie. La novedad es la manera como vamos a resolver en esta generación ese dilema. Y tenemos dos opciones. Una, la que yo diría la opción Bastilla. Vamos y quemamos la Bastilla y le cortamos la cabeza a Luis XVI. Ya. Hombre, ya más o menos sabemos qué pasa después de eso, ¿eh? Viene Napoleón y nos corta a todos los demás la cabeza. Es más o menos lo que ocurre con la opción Bastilla, pero hay tentaciones. La otra es la de la convergencia pactada, la de la reconciliación, que también nos sonó el día de las elecciones en el discurso de la noche. Para que la libertad y la igualdad prosperen juntas, dice la laicísima Trinidad francesa, se requiere la fraternidad. Y no es un discurso moralino ni religioso. Sí estamos con ganas no solamente de cambiar este país, sino de hacerlo con fraternidad en la misma mesa. Y temo que hay tentaciones muy grandes para que sea la opción Bastilla y no la opción reconciliadora la que permita la transformación de este país, la igualación de las libertades. Y cierro con el último argumento. Creo que nos debemos todas y todos, estemos donde estemos, poner nuestro mejor esfuerzo para sentarnos a esa mesa, para invitar a quien no quiera sentarse a la mesa, incluso para obligar a quien no quiera sentarse en esa mesa a la conversación fraterna que permita cambiar este país y hacer que la Constitución rija. Pero invitar no siempre se puede hacer solo con buenos modales, se requiere algo de coraje. Coraje de entrada para guardarse la vanidad, que puede implicar una sociedad como la nuestra ponerse a gritar majaderías cuando uno no le hacen caso. O, en efecto, responder a todas y en todo momento. O decir cualquier tontería que le viene a uno a la cabeza. Eso no es coraje de decir la verdad, eso es vanidad pura. Coraje de decir la verdad, dice Foucault, es generar las condiciones materiales para ser escuchado, para conmover, para disuadir. Y yo sí insistiría que algunas de las condiciones materiales prevalecen a pesar de las mayorías congresionales que tiene Morena. Porque quieran o no quieran, en nuestro patrimonio político hoy
tenemos organismos autónomos que más vale que protejamos, porque nos costó mucho trabajo dividir al poder como vacuna contra las pulsiones autoritarias. Cada golpe al Instituto Nacional de Acceso a la Información, cada golpe a Banco de México, cada golpe al Instituto Nacional Electoral nos disminuye a los demás condiciones materiales para decir la verdad. La apuesta por medios que se transformen para que sigan haciendo lo que han hecho, porque sin medios no tendríamos la conciencia que hoy tenemos. Porque las investigaciones que se ha hecho en este país desde los medios son ejemplares, no las teníamos en la historia de México. La Casa Blanca no es una excepción. Si ustedes revisan la cantidad de premios que hemos estado obteniendo, es que hay muy buen periodismo y desde luego el periodismo requiere, el periodismo libre, seguirse fortaleciendo. Entonces, pues, cuerpos intermedios, como ustedes y particularmente ustedes, que no están en alta burguesía, pero sí en la burguesía local, y creo que la diferencia ya quedó clara, permiten, en efecto, que la sociedad tenga músculo para procesar diferencias y para exigir. Y a mí me preocupa, puedo seguir largo, pero me preocupa mucho que el sistema de partidos que tenemos se debe a una legislación proteccionista que hace muy difícil hacer nuevos partidos en una época en que nos hace mucha falta que la oposición emerja. Yo traigo profunda envidia de ver cómo ayer o antier el sistema estadounidense reflotó a las voces que habían sido aplastadas a través de las urnas. Celebro la toma de posesión de 2 senadoras musulmanas por primera vez en Washington. Pero en México tenemos un problema. Las oposiciones están hechas pedazos. Y sin esas oposiciones, en efecto, va a ser muy difícil que tengamos las condiciones materiales, diría el clásico, para tener el coraje y decir la verdad. Aquí dejo el panorama y espero que ayude a completar la fotografía. Muchas gracias. Ricardo. Me parece que de lo que han hasta ahora comentado nuestros panelistas, podemos extraer que uno de los grandes retos es mantener las libertades, la democracia, en base a que estén vivas algunas de las instituciones que lo hacen posible. Aquí se ha hablado de la importancia del federalismo, las debilidades, pero la importancia de mantener la división de poderes, de tener vigentes una competencia y partidos competitivos. Se ha hablado de las autonomías y su relevancia en estos contrapesos. Se ha mencionado la relevancia desde luego de los medios de comunicación, el peso que tiene la realidad o para traducirlo a nosotros los mercados. Me parece que de todo esto hay otro elemento común que ambos dijeron, la sociedad civil, que es donde estamos justamente nosotros. Y tú decías, María Amparo, y no terminaste esa parte en tu exposición, que nos hablarías un poco de por qué en tu visión el proyecto del presidente electo es un proyecto no de gobierno, sino un proyecto de poder. Yo te preguntaría, ¿por qué lo ves así y cuál es el rol que nos corresponde frente a este proyecto a la sociedad civil? ¿Me permitirías, Gustavo, porque si no dejaríamos de ser Carmela y Rafael, un derecho de réplica con Ricardo? Si no nos estamos a gusto, si no discutimos ante los micrófonos. Parece brillante lo que ha dicho Ricardo. Creo que el reto de esta generación es igualar las libertades, como tú dices, basadas en la desigualdad, en la corrupción y en las pulsiones autoritarias. Y yo me voy a referir a las pulsiones autoritarias. Pero decías también, Ricardo, que todos somos responsables del resultado de las urnas. Y yo pues diría, como con Orwell, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, unos más responsables que otros. Yo les relato una conversación con uno de los más altos jerarcas de la política mexicana y uno con un alto jerarca de la élite económica, en donde me combinaban a no escribir las cosas que escribo en el sentido y a no investigar Mexicanos contra la Corrupción, las cosas que investiga, y
en fin, a otras organizaciones lo mismo, porque le estábamos pavimentando el camino a López Obrador. Mi respuesta al alto funcionario público era: a ver, ¿se la estoy pavimentando yo, que lo estoy investigando y difundiendo, o se la está pavimentando usted, que está cometiendo los actos de corrupción? La Casa Blanca y el Socavón y Tlatlaya y todos los demás que ya mencionó. Entonces, si nosotros estamos pavimentando y somos responsables, porque claro, después he hablado con ellos y me han dicho: ahí está el resultado de lo que hiciste, ¿sí? López Obrador está en el poder. Entonces, responsables, digamos, nosotros por investigar y difundir y opinar, Ricardo, y otros por hacer, ¿sí? La otra es, en efecto, sí, porque AMLO fue el beneficiario y fue el beneficiario del hartazgo por las razones que ya menciona Ricardo, y ahorita me merecería, como me la he llevado en algunos auditorios, una rechifliza, porque yo he defendido al presidente Peña Nieto en una cosa, cuando él ha afirmado que la corrupción es una cuestión cultural. Si por cultural entendemos el conjunto de creencias, valores y, subrayo, y comportamientos, sí es cultural la corrupción. Tenemos un conjunto de valores que están muy alejados de la cultura de la legalidad, de creencias lo mismo, y tenemos comportamientos, ¿sí?, que no se apegan a la legalidad, porque el 80% de nosotros, entre otras cosas, pensamos que si una ley no es justa o no me beneficia, tengo el derecho a desobedecerla. No creemos en las leyes porque estén inscritas en la Constitución o demás. Entonces, igual que creemos en eso, creemos en los productos milagro y creemos en Andrés Manuel López Obrador, como hace poquitos años creímos en Vicente Fox como un producto milagro. He comparado las encuestas de expectativas sobre Fox y Andrés Manuel López Obrador y varían en 2 o 3 puntos porcentuales con respecto a: ¿usted cree que el presidente Fox va a resolver el problema de la corrupción? Mismitos números, mismitos, más menos 3, como dirían los encuestadores. Entonces, creo que es cultural, creemos en los producto milagro, y esto quiere decir una cosa muy fea de la sociedad mexicana, que no estamos dispuestos a luchar por las cosas nosotros mismos. Queremos delegar la responsabilidad en alguien que lo resuelva. Dicho esto, porque supongo que me quedan como 5 minutos, no, una cosa más a mi amigo Ricardo. Yo quisiera sentarme en esa mesa de la fraternidad y tú sabes que me sentaré si me dejan. No si me llaman, no me tienen que llamar. Ya hemos tocado puertas, le consta a Gustavo, no nos están dejando, no vamos a cejar en el esfuerzo, y no nos están dejando por una simple y sencilla razón: descalifican al emisor, no descalifican los argumentos, no descalifican la política pública alternativa. Y yo espero, porque Gustavo se ha movido en una línea muy delgada y lo ha hecho con un gran equilibrio, que no lo descalifiquen como emisor, que sigan escuchando sus argumentos. Pero a muchos de nosotros simplemente es el emisor, es la persona que lo diga, no es lo que dice, sino quién lo dice. Por eso es tan desigual, digamos, la batalla entre chairos y fifís, que es una batalla ficticia, pero no por ello, yo sé que me estoy contradiciendo, pero no por ello es menos real, es ficticia, pero no por ello menos real. Estoy diciendo una barbaridad. Los 5, nada más los enumero, los 5 focos rojos que yo veo en el horizonte. Primero, la centralización. Ya de por sí somos un federalismo, digamos, de utilería. Ahora viene uno peor: gobernadores disminuidos, superdelegados responsables ante la presidencia y controladores de los programas sociales, con todo lo que ello implica. Segundo, la concentración, que es diferente que la centralización de poder. Una oficialía mayor única situada en Hacienda y las demás pasan a ser unidades administrativas, o una comunicación social, ¿sí?, con la dependencia que tienen los medios de la publicidad gubernamental, concentrada también en presidencia. Tercero, un proceso de desinstitucionalización. Y quiero ser honesta, un día ante un público de empresarios, hace 3 años,
cuando empezábamos a vislumbrar, a lo mejor dos, digamos, los problemas que yo veía hacia adelante, hablé de la desinstitucionalización y un empresario me cayó y me dijo, oye, ¿cómo qué te parece la desinstitucionalización que está operando Enrique Peña Nieto? Y pues la verdad que sí tiene razón, ¿sí? El problema es que Enrique Peña Nieto pues la operó en alguna medida, pero al menos decía que creía en las instituciones. Aquí nos están diciendo abiertamente que no creen en las instituciones, ¿no? El cuarto es el abuso de las formas de democracia directa, ¿sí? Ese tiene muchos problemas. A mí, les soy honesta, me da terror la revocación de mandato. La revocación de mandato no solamente, que creo que es un argumento para luchar en contra de ella, no solamente lleva a los gobernantes a tener políticas que sean dignas del aplauso de la población para que cuando emitan su voto digan yo quiero votar por mi presidente en turno porque está beneficiándome, aunque ese beneficio ¿sí? se esté cargando al país, digámoslo de esa manera. Tiene una otra característica que normalmente no la mencionan o no la mencionamos los analistas y que es que en México se daría en las elecciones intermedias. Es la mejor manera, la mejor ruta para que refrende su mayoría en las cámaras de diputados. Todos sabemos que el efecto de que participe un presidente ¿sí? en una elección es que arrastre el voto para los otros cargos de elección popular. Que la revocación de mandato pase va a significar que tenga muchas mayores probabilidades de arrastrar el voto para las cámaras en el Congreso y que persista la mayoría. Quinto, me dan miedo las 3 amnistías, 2 de las cuales se han anunciado, el crimen organizado, no sabemos en qué consiste, pero el crimen organizado que incluye desde luego, porque ya lo dijeron, ¿sí? La liberación de los presos políticos. ¿Tú decías que estaba Gutiérrez Candiani por aquí? ¿Sí dijiste que estaba Gutiérrez Candiani por aquí? Ah, bueno, entre esos que se les va a dar la amnistía, ¿sí? Están los secuestradores de los sobrinos de Gutiérrez Candiani, 5 integrantes de la CENTE que están acusados de secuestro. Y la tercera amnistía, que no la ha anunciado, yo la vislumbro por lo que he leído, que es la amnistía a la corrupción. ¿Sí? Finalmente es, ya lo dijo Ricardo, tengo miedo también, o es un foco rojo, de la legislación proteccionista de los partidos. Fíjense, las 6 cosas que he dicho son unas cosas muy parecidas a la formación del sistema político priista. La tercera amnistía que no la dije es la de los impuestos, ya anunció que va a haber una amnistía a los impuestos, o sea, crimen organizado, corrupción e impuestos. ¿Sí? Entonces, creo que la gobernabilidad democrática versus la gobernabilidad autoritaria que habíamos tenido, no digo que estemos en un escenario de gobernabilidad democrática con el PAN y con el PRI, pero sí fuimos avanzando en la gobernabilidad democrática, ¿no? Autonomía de la Suprema Corte, no del Poder Judicial, de la Suprema Corte, y creo que estamos teniendo, que podemos tener retrocesos en ellos. Yo nada más haría un llamado a que la popularidad y los 30 millones de votos no es todo en la vida, que para gobernar se requieren alianzas, se requiere esa fraternidad y es de ida y vuelta. Se requiere de apoyo social, no sé cuánto le dure el bono de legitimidad con decisiones como las que hemos visto. Se requiere de una coalición para la productividad. No puede pelearse López Obrador con los empresarios, ni con los medianos, ni con los chiquitos, ni con los grandes. No se puede pelear. Ningún país funciona, ni los más iguales, tipo más europeos que Estados Unidos, en donde las élites económica y política estén peleados. Se requiere de recursos y se requiere de eso que se llaman los entregables. Sin esas 4 cosas, y por eso decía yo que el mayor contrapeso a el gobierno de López Obrador es la realidad. Si no existen estas cosas y no pueden existir sin el apoyo
del empresariado, ¿sí?, del motor de la economía, no vamos a salir adelante y no va a poder entregar lo que yo también quiero que entregue. Yo quiero que entregue igualdad, yo quiero que entregue menos corrupción, yo quiero que entregue menos impunidad. Comulgo en los propósitos de Andrés Manuel López Obrador. Difiero en los métodos para alcanzar estos propósitos. Como me decías un día, hay que ser radical en los objetivos, pero moderado en los mecanismos para obtenerlo, ¿no? Así termino yo. Gracias. Gracias, María Amparo. Tenemos la fortuna y a la vez la desventaja de tener dos grandes pensadores, analistas y dos grandes conversadores, así que el tiempo se nos está yendo. Te pido, Ricardo, un comentario final. Regreso a la contrarréplica. Me preocupa a mí mucho la ligereza en el uso del término corrupción que tuvo Enrique Peña Nieto en aquel momento. Y me preocupa mucho la ligereza con que hoy se está usando el término. Corrupto es aquel que es distante a mí. O sea, corruptos son los otros. Y sí, en algún lugar me inquieta mucho suponer que la corrupción está en el ADN del mexicano, porque no hay evidencia de eso. De hecho, hay una cosa que prueba lo contrario. Explíquenme por qué un mexicano se baña en las aguas sagradas del río Bravo y se le quita lo corrupto. Por cierto, lo mismo ocurre para el tema de la productividad, ¿no? Cruzamos las aguas del río Bravo y nos volvemos bien productivos, michoacanos en Dallas, oaxaqueños en Los Ángeles, porque en efecto la cultura son instituciones. Si las instituciones propician un ambiente de honestidad, nos volvemos honestos, también los mexicanos, y nos volvemos productivos, desde luego los mexicanos. Y en este sentido me parece, y paso al segundo desafío, que la apuesta institucional sigue siendo la primera. En la portada de Proceso de este domingo, Diego Valadez, jurista de buen nombre, advierte que cualquier cambio posible y deseable tiene que ser por el cauce institucional. El director de la revista puso en la portada que el presidente estaba aislado y el presidente electo se enojó mucho, ya se sabe el resto de la historia, pero le quitó fuerza al argumento principal. Y es que en efecto hay dos rutas, la de la Bastilla y la de la mesa y el pacto. ¿Por qué irritó tanto la consulta a algunos? Y levanto la mano entre los irritados. Porque no es una consulta institucional, porque no la hizo la autoridad, porque no se hizo conforme a derecho, porque es un acto de privados entre privados, porque yo no puedo reconocer ese acto como me están pidiendo que lo reconozca, porque no corre por las vías de la ley en un país donde el drama es que la Constitución no gobierna en todas partes y de la misma manera. Y en ese sentido sí me parece que el desafío institucional se nos vuelve no una de las banderas, la bandera. Tenemos que jalar el río Bravo al Suchiate. ¿Quién sabe cómo le vamos a hacer? Pero ese río tiene que recorrer el país entero. Tercer argumento, ya lo decía María Amparo, el riesgo de la descalificación fácil, pero insistiría, va de ida y vuelta. O sea, no es cierto que nada más fifís o nada más chairos descalifican. O sea, el problema de las etiquetas facilonas es que muy rápido, ¿no? Basta ver las redes sociales y usarlas como un lienzo semiótico para darnos cuenta que estamos los unos para los otros. Y la verdad, el gran desafío es colocarse por encima de esas tonterías. Cada tema por sus méritos, sus argumentos, decía María Amparo, su pensamiento crítico. Porque si no lo hacemos, en efecto, este país se va, y este es el siguiente desafío, a polarizar como todavía no está. Y miren que estamos polares. Y un país con el nivel de violencia que tiene México y mayor polarización solo puede significar mayor violencia. Cada apuesta por la polarización es crecer la violencia social que está sembrada en todas partes.
Y yo creo que el día que empiece a gobernar se dará cuenta de la dimensión que tiene este problema. Y cierro con el lugar donde me quedé hace un momento. Tenemos que defender las instituciones que ya construimos. No podemos permitir que las pulsiones autoritarias reviertan. Sí hemos avanzado construyendo un poder judicial con mediana autonomía. No podríamos permitir a una Suprema Corte que no actúe al menos como ha venido actuando. Ya ha cometido errores, pero ciertamente no es la Suprema Corte previa a 1994. Segundo, hay organismos autónomos que merecen defenderse en todos sus términos, como si fuesen el patrimonio personal, porque ese patrimonio político es el que nos va a permitir avanzar las causas. Tercero, yo no estoy tan convencido de que el federalismo está herido de muerte, porque basta ver la reacción que van a tomar los gobernadores a la hora que les pongan a los superdelegados enfrente. Sí, lo más probable es que se pongan a cobrar impuestos, Marín-Paro. Lo más probable es que rompan con la manguera de recursos que le viene de la federación. A ver, este país tiene pesos y contrapesos en los tres poderes, pero si en algún lugar ha demostrado pesos y contrapesos hasta el punto del caos, ha sido el federalismo. Entonces yo todavía no me atrevo a decir que vamos de vuelta al centralismo. Yo creo que Peña Nieto tuvo un gobierno que intentó ser centralista, y si no, pregúntenles a los gobernadores por todo lo que les hizo Luis Videgaray. Vamos a Chihuahua, ¿no? Nada más para entender de qué tamaño es el asunto. Creo que la posibilidad que van a tener los gobernadores para jugar como contrapeso vale la pena que merezca el aplauso y el respaldo de estos organismos, de la sociedad, porque si no, los gobernadores se van a quedar solos en esa mesa presidencialista y en efecto estarán abandonados. Las universidades y la academia son otro bastión de autonomía que no puede ser lesionado. Se requiere libertad para pensar, se requiere libertad para criticar, y esos espacios, no digo que sean homogéneos en todo el país, pero han permitido pensar la nación, pensar las instituciones de una manera en que no se podía antes, otra vez, del 2000. Y en ese sentido me parece que son un bastión central. Los anteriores los mencioné ya, la prensa, la libertad de prensa como bastión, y los organismos no gubernamentales que requieren seguir profesionalizándose, ganando músculo y, por cierto, financiamiento para lograrlo. Es decir, si no los acompañamos, participar no es lanzar un tuitazo, participar no es subir un post en Facebook. Participar es involucrarse con esos cuerpos intermedios que la verdad en este país siguen muy solos. Según las encuestas, no más del 20% estamos involucrados con algún organismo de este tipo y pagamos una cuota para que esos organismos funcionen. Es que yo creo que sí es un desafío, porque si no hacemos este esfuerzo, por omisión o por acción, vamos a apostar al producto milagro. Y quiero insistir con la metáfora de la Bastilla para cerrar. Julián Levarón, lo recordarán ustedes, este hombre mormón que organizó un grupo que se llamaba SOS Chihuahua con su hermano, le secuestraron al hermano pequeño, entonces fueron y pelearon con el gobernador y pelearon con la procuradora, lograron rescatar al hermano pequeño y llegó la mafia y les mató a uno de ellos, a Benjamín. Y yo entrevistaba a Julián, le decía: Julián, ¿qué aprendiste de esta digamos, experiencia? Los mormones creen en Quetzalcóatl, es una historia muy interesante que no voy a contar aquí, pero es que el problema de los mexicanos es que cada vez que tenemos un problema, caemos de rodillas y le rezamos a Quetzalcóatl. ¿Se acuerdan? Ese hombre blanco, barbado, güero que iba a venir a salvarnos. Y mientras más le rezamos, más se abre la posibilidad de que venga Hernán Cortés y nos corte a todos la cabeza. La metáfora no es religiosa, pero vale la pena. Alguien diría: ¿vale la pena? Y le respondo con una frase de Santa Teresa de Ávila. Y alguien le preguntaba: oiga, ¿tanto convento, tanta orden religiosa, tiene caso? Y le respondió Santa Teresa de Ávila: pues que Dios me lo pide. Y el otro con maña le responde: ¿y si Dios no existe? Ay, mire, si Dios no existe, Él se la perdió, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Muchas gracias. Creo que ha sido muy
ilustrativo. Traemos un poco de desfase, de tal manera que vamos a tener que dejar pendiente la sesión de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho, María Amparo, Ricardo. Estas participaciones han sido, me parece, no solamente ilustrativas, sino inspiradoras. Gracias por estar aquí por nosotros. Y estoy seguro que hubo más sustancia en los emergentes que en el original. Te refieres al digestivo, espero.